Los lípidos son sustancias insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos como cloroformo, hexano y éter de petróleo, constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno que integran cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas, aunque también contienen fósforo y nitrógeno. Desempeñan muchas funciones en los tejidos, además de que son la fuente energética más importante. Las grasas y los aceites son los principales lípidos que se encuentran en los alimentos, y contribuyen a la textura, y en general, a las propiedades sensoriales y de nutrición. Algunos ejemplos los dan los carotenos al dar coloración a algunos alimentos, o bien también algunos otros sirviendo como vehículo de vitaminas liposolubles, aunque no hay una distinción entre ambos grupos, aun cuando algunos consideran que las grasas son de origen animal y los aceites de origen vegetal, o bien, las grasas son sólidas a temperatura ambiente, mientras que los aceites son líquidos, pero estas clasificaciones no son del todo exactas, pues también hay algunos aceites de origen animal, como el aceite de pescado. Aún así, tenemos diversas formas más correctas de clasificar a los lípidos. Una de ellas es abarcando su estructura, separándolos en lípidos simples, compuestos y asociados. Otra clasificación abarca su capacidad para producir jabones, siendo saponificables los que sí pueden e insaponificables los que no. También los podemos separar en polares y no polares, siendo los primeros los que se orientan espontáneamente con el grupo polar hacia el agua y los segundos los que permanecen asociados y no se orientan en la interfase acuosa. Pero si hablamos desde el punto de vista de los alimentos, en función a su tecnología los podemos clasificar en grasas animales, aceites marinos, aceites con ácido hialurónico, aceites con ácido oleico y linoleico y aceites con ácido linolénico. Las diferencias de estabilidad a la oxidación, de plasticidad, de estado físico, de patrón de cristalización, de índice de yodo, de temperaturas de solidificación y de fusión, de las grasas y los aceites se deben fundamentalmente a sus ácidos grasos, pues por ejemplo, al tener un menor contenido de ácidos grasos saturados, los aceites son más ligeros y por consiguiente son más sensibles a las temperaturas, lo que hace que tengan un punto de fusión más bajo que las grasas, lo que hace que sean líquidas a temperatura ambiente, mientras que las grasas permanecen sólidas. Las grasas y los aceites están compuestos casi por completo por triglicéridos, cuya estructura está formada por glicerol y ácidos grasos, que pueden ser separados al hidrolizarse. Podemos clasificar a los ácidos grasos como ácidos monocarboxílicos de cadena alifática con número par de átomos de carbono, que pueden ser saturados o insaturados. Sin embargo, en la actualidad se han identificado muchos otros, como cíclicos, ramificados, hidroxilados, con un número non de átomos de carbono, etc. Sin embargo, aunque se conocen muchos otros, estos se encuentran en baja concentración dentro de las grasas y aceites. Los ácidos grasos saturados abarcan una estructura que va desde 4 a 26 carbonos, siendo los estructurados entre 4 y 8 en líquidos a temperatura ambiente, y los de 10 en adelante en estados sólidos. Entre los más comunes está el láurico, que abunda en los aceites de palmiste y de coco, el palmítico que está en la palma, el cacao y la manteca de cerdo y el estiárico en el cacao y los aceites hidrogenados. En el caso de los insaturados, el más abundante es el ácido linoleico, seguido del oleico, que se encuentra presente en el cacahuate, la oliva y el aguacate, y por último tenemos al linoleico que abunda en la soya. Como dato importante, existe un proceso llamado hidrogenación que puede cambiar la estructura de los ácidos grasos insaturados, convirtiéndolos en ácidos grasos saturados y cambiando sus propiedades fisicoquímicas. En el caso de los insaturados, la isomerización de la doble ligadura influye en las propiedades físicas de los aceites y mantequillas. En estado natural, la isomerización trans otorga una mayor termoresistencia y son más estables que los cis. Son lípidos neutros o sin carga, derivados de la reacción de esterificación entre el glicerol y una, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos en las posiciones 1, 2 y 3, o alfa, beta, y alfa' del glicerol. Representan una fracción pequeña de los constituyentes de las grasas y los aceites. Cuando se encuentran en una proporción mayor, indican una hidrólisis de los triacilglicéridos y de la consecuente liberación de ácidos grasos por acción de las lipasas. Como ya se mencionó anteriormente,
los triglicéridos son la estructura más abundante en las grasas y los aceites. Sus características físicas y químicas de estos dependen del tipo, la concentración y la forma de distribución de sus ácidos grasos en las tres posiciones. Las cadenas de ácidos grasos, cuando se enfrían, se alinean y forman una estructura compacta llamada cristal. La creación de los cristales es un proceso dinámico ya que estos cambian de patrón cristalográfico hasta llegar a un estado termodinámicamente más estable, a la propiedad de un compuesto para cristalizar en distintas formas, manteniendo su composición química, se le llama polimorfismo. El tamaño del cristal y su orientación determinan la textura, la tersura, la sensación oral y las propiedades funcionales de la grasa. El orden cristalino interno de los ácidos grasos define el punto de fusión. El estudio de los cristales se ha efectuado principalmente mediante técnicas de difracción de rayos X, pero también de espectroscopia infrarroja, de resonancia magnética nuclear y de calorimetría diferencial de barrido. Con estos análisis se han identificado hasta 7 distribuciones de empaquetamiento, entre las que destacan la hexagonal, la triclínica y la ortorrómbica, y normalmente se les designa como alfa, beta y beta prima. Si una grasa es enfriada rápidamente, se forman cristales A pequeños, transparentes, tersos, suaves, de forma de aguja, frágiles y de una micra de longitud aproximadamente. Por su alto grado de desorden, por tener cadenas orientadas al azar y en todas direcciones y por no estar bien empacados, estos cristales son inestables y se transforman en beta prima, que son más grandes y con una mejor orientación y uniformidad. En general, en la literatura se considera que el punto de fusión de las grasas es el del polimorfo más estable, que corresponde a la beta. Como regla general, mientras más semejantes sean los triglicéridos y menos ácidos grasos se tengan, más se propician los cristales estables y grandes y se llega a la estructura beta, como ocurre con los aceites de maíz y soya. Por el contrario, los beta primas son de menor tamaño y se inducen cuando la mezcla de triglicéridos tiene una composición más heterogénea, con muchos ácidos grasos, como en la leche. De todas las grasas comerciales, la manteca de cacao presenta el caso extremo de polimorfismo con cristales de muy distintos puntos de fusión. Esta se usa en los chocolates, por lo que debe fundir a temperaturas cercanas a la del cuerpo humano para que al ingerirla se licúe en la boca. Son diacilglicéridos cuyo glicerol está esterificado a una molécula de ácido fosfórico que, a su vez, se enlaza a una base nitrogenada. Un ejemplo de estos lípidos es la lecitina. Esta molécula desempeña un papel muy importante en las propiedades de textura de los alimentos, actúa como emulsionante debido a que su molécula contiene una parte hidrófoba y otra hidrófila. El grupo fosfato y la base nitrogenada interaccionan con la fase acuosa, mientras que las cadenas hidrocarbonadas lo hacen con la lípida, con lo cual se logra un contacto físico más estrecho entre las dos fases inmiscibles. Existen numerosas pruebas disponibles para evaluar las características químicas y físicas de las grasas, algunas comunes en la industria y otras que requieren equipo costoso. Los resultados brindan información acerca del tipo, origen y posible comportamiento de las grasas durante el almacenamiento y procesamiento. Entre los que destacan el uso de índices, como el índice de acidez y de yodo. Además, existen otros análisis como el de plasticidad, índice de sólidos grasos, resonancia magnética nuclear, temperatura de formación de humos o punto de humeo, prueba del frío, y muchos otros. En el caso del índice de sólidos grasos, se grafica el comportamiento del volumen específico contra la temperatura. Al aumentar la temperatura, los componentes se dilatan y se expanden, lo que provoca que su volumen específico aumente y la grasa sólida se vuelva líquida. Se traza una línea recta tanto para la fase líquida de la grasa y otra para la fase sólida. Las grasas y los aceites provienen de diversas fuentes vegetales y animales. Para la obtención del sebo, el tejido adiposo de los animales sacrificados se somete a un proceso térmico para romper las células y liberar su contenido graso. En el caso de la obtención de aceites vegetales seguimos una serie de procesos que comienzan con una limpieza del grano, en donde se remueve la cáscara, seguido de una trituración para aumentar el área superficial. Después se utiliza algún solvente, el más común siendo el hexano, en un proceso de separación sólido-líquido. Una vez teniendo la mezcla del aceite y el solvente,
se somete a destilación para obtener el aceite casi puro. Después se somete a un proceso llamado desgomado en donde se separan los fosfolípidos. Aquí, al aceite se le añade un 2 al 3% de agua, se calienta a 50 a 60 grados centígrados y la fracción acuosa se separa por centrifugación. Los fosfátidos se hidratan, esponjan y precipitan. Seguimos con una neutralización, en donde se eliminan ácidos grasos libres y monoacilglicéridos y los fosfolípidos residuales del desgomado. Entre mayor sea la cantidad de ácidos grasos libres, menor será el rendimiento de la refinación. La neutralización es una saponificación con hidróxido de sodio del 10 al 15% en la cantidad precisa para que solo reaccione con ácidos libres. Después el aceite se somete a una decoloración, en donde eliminan los pigmentos, y se utilizan agentes absorbentes, como tierra de diatomeas, arcillas neutras derivadas de la bentonita, arcillas ácidas activadas o carbón activado. Después son sometidos a una desodorización, en donde se calienta el aceite a 230 a 260 grados centígrados y se le hace circular una corriente de vapor desaireado que arrastre los compuestos volátiles. Por último, se utiliza un proceso opcional llamado hibernación para eliminar triacilglicéridos saturados de alto punto de fusión, como los del algodón y de la soya, y para evitar que el aceite se enturbie al enfriarse. Es una forma de cristalización fraccionada, o fraccionamiento en seco, en donde se separan los componentes no deseados en un enfriamiento controlado, que puede o no efectuarse con disolventes o agentes tensioactivos. Las grasas y aceites refinados pueden embotellarse y venderse directamente, pero también pueden ser modificados para hacerlos más funcionales y apropiados para la fabricación de alimentos, como mantecas vegetales para panificación, aceites y grasas para freír, entre muchos otros. Entre los procesos de modificación podemos tener a la hidrogenación, en donde se transforman los aceites líquidos a semisólidos o sólidos. En la hidrogenación, los ácidos insaturados están sujetos a 3 transformaciones, que en orden de importancia son: saturación de las dobles ligaduras, isomerización geométrica cis-trans e isomerización posicional. La selectividad se favorece con baja presión de hidrógeno en la superficie del catalizador, temperaturas altas y mayor cantidad de níquel. La reacción de interesterificación se refiere a una movilización de los radicales acilos de los acilglicéridos y un subsiguiente reacomodo. Con este procedimiento se fabrican bases grasas sin-trans para margarinas, mantecas, etc. La reacción de interesterificación es muy compleja, toma varias horas, demanda muchos cuidados y se efectúa de 60 a 200 grados centígrados en presencia de metóxido de sodio. Por último, tenemos al fraccionamiento, que es la separación de un aceite en 2 o más de sus fracciones constitutivas mediante un enfriamiento controlado, que puede o no efectuarse con disolventes. El proceso de fraccionamiento consiste en a. Enfriamiento controlado del aceite decolorado para producir una nucleación, b. Reposo para permitir el crecimiento de los cristales, y c. Separación por filtración o centrifugación en frío, lo que se facilita si los cristales son grandes. Las grasas y los aceites se emplean ampliamente para elaborar diversos alimentos, muchos de los cuales generalmente se encuentran como emulsiones, como por ejemplo la margarina. La margarina es una emulsión de agua en aceite. Para la fase grasa se emplean mezclas de aceites, tanto hidrogenados como sin hidrogenar. Para la fase acuosa se incluye el agua, la sal común, los conservadores y los acidulantes, y como emulsificantes se utilizan monoacilglicéridos de bajo índice de yodo y la lecitina. La mezcla de las fases grasa y acuosa, 5 a 7 grados centígrados por arriba del punto de fusión, se alimenta a un intercambiador de calor tubular de superficie raspada llamado unidad A, en donde da inicio la cristalización. El líquido se solidifica al contacto con la pared fría externa y es raspado constantemente por las cuchillas insertadas en la flecha central de velocidad variable. En esta primera etapa se forman cristales inestables, no adecuados para una margarina, para alcanzar los beta' más estables, de textura suave y fácilmente cremados. El producto saliente de la unidad A entra a unos tubos de reposo, semejantes a los anteriores, pero sin raspado, llamados unidad B o C. Aquí ocurre una transformación exotérmica en la que se establece la red cristalina deseada y en la cual queda atrapado el aceite líquido y el agua. Para evitar una subsiguiente conversión de la beta' en beta,
el producto final debe manejarse en refrigeración todo el tiempo y evitar los cambios bruscos de temperatura que favorecen la recristalización. Asimismo, tenemos grasas vegetales que son importantes para la panificación, para tortillas de harina de trigo, en el freído de alimentos, etc., y están enfocados, en general, para el uso industrial. Al no ser una emulsión, los emulsificantes añadidos no actúan directamente en la manteca, sino que su efecto se nota al momento de su uso en la panificación, en el freído, etc. Asimismo, se utilizan grasas para la fabricación de alimentos para bebés. La composición de los ácidos grasos debe estar dentro de los requerimientos que son logrados al mezclar distintos aceites como el de palma y el de coco con poca soya. Los aceites también son esenciales para la fabricación de helados, pues estos constan alrededor del 12% de su composición e influyen en la textura de estos. La mayonesa es una emulsificación de aceite en agua. Desde esta definición podemos observar la importancia de los aceites en este alimento. Sin ellos no se puede formar una emulsión. El cacao tiene fluctuaciones continuas de disponibilidad y de precio, lo que ha ocasionado el desarrollo de diversos sustitutos de su manteca para satisfacer la demanda en la fabricación de chocolates. Para una total compatibilidad deben presentar curvas de valores N, semejantes a la grasa de cacao, que está constituida fundamentalmente por triglicéridos de palmítico oleico palmítico, esteárico oleico palmítico y esteárico oleico esteárico. De otra manera, se producen mezclas eutécticas con puntos de fusión inferiores a los de la propia manteca de cacao. Como uno de los usos más comunes para los aceites, el freído es un proceso como medio de calentamiento de alimentos desde hace muchos siglos. Durante el proceso de freído, ocurren diversas transformaciones en los alimentos debido a las altas temperaturas. La falta de agua hace que los alimentos absorban aceite, mientras que el vapor generado provoca la liberación de ácidos grasos, mono y diacilglicéridos y glicerina. Si el aceite es láurico, pueden generarse jabones. La aireación puede provocar la formación de hidroperóxidos que causan la síntesis de aldehídos, cetonas y ácidos, lo que produce olores desagradables. El aceite disuelve los pigmentos y vitaminas liposolubles, haciéndolos más sensibles al calor y al oxígeno. Todo esto se traduce en cambios como un aumento en la viscosidad, ácidos grasos libres y colores oscuros, y una disminución en el índice de yodo. Los aceites sufren transformaciones químicas, conocidas comúnmente como rancidez, que además de reducir su valor nutritivo, producen compuestos volátiles que imparten olores y sabores desagradables. Estas transformaciones se han dividido en dos grupos: la lipólisis o rancidez hidrolítica y la autooxidación o rancidez oxidativa. Sin embargo, existe una tercera, la reversión, que tiene menor relevancia que las dos anteriores. Esta reacción es catalizada por lipasas y, en ciertas condiciones, por las altas temperaturas en presencia de agua, en la que se hidroliza el enlace éster de los triglicéridos y de los fosfolípidos, y se liberan ácidos grasos. A diferencia de otras reacciones enzimáticas, esta se efectúa con una baja actividad del agua. Esto se debe a que los triglicéridos líquidos tienen una gran movilidad y favorecen su contacto con la lipasa. Es el deterioro más común de las grasas y aceites y se refiere a la oxidación de los ácidos grasos insaturados. En la autooxidación se generan compuestos que mantienen y aceleran la reacción y se sintetizan sustancias de bajo peso molecular que confieren el olor típico de grasa oxidada. Entre algunos factores que influyen en este deterioro tenemos a las altas temperaturas, la presencia de metales y peróxidos de grasas oxidadas, hipoxidasas, la presión de oxígeno, la luz ultravioleta y la poliinsaturación de los ácidos grasos. En esta gráfica podemos ver el comportamiento del deterioro de los lípidos a través del tiempo, influenciado también por la presencia de oxígeno. Son sustancias que evitan la autooxidación, como la lecitina, los tocotrienoles y los tocoferoles. Existen múltiples métodos para determinar la oxidación de los lípidos. Por falta de tiempo solo mencionaremos rápidamente a continuación: índice de peróxido. Método basado en la capacidad de los peróxidos de oxidar el ion yoduro del Ki y producir yodo, que se valora con tiosulfato. Método del ácido tiobarbitúrico y se basa en la reacción de dos moléculas de este ácido. Método del oxígeno activo. Método de la bomba de oxígeno. Método de la incubación de la estufa. Otros.
Entre los aspectos más importantes de la importancia del consumo de grasas y aceites podemos mencionar su importancia para el bienestar de nuestro organismo. Entre algunos compuestos en los que podamos poner en ejemplo podemos mencionar algunos los ácidos grasos insaturados, como el oleico, linoleico y linolénico, que promueven la producción de lipoproteínas de alta densidad o colesterol HDL. Asimismo, esto significa que se deban consumir estos alimentos sin cuidado, pues por ejemplo un consumo excesivo de ácidos grasos saturados se asocia también con riesgos de cáncer en colon, próstata y mama. Debido al dilema beneficio-daño que provocan las grasas y los aceites, existen lineamientos para una dieta balanceada, que deben seguirse para asegurar una buena salud en nuestro sistema biológico.